Segunda de Reyes capítulo 5, vaya buscando conmigo Segunda de Reyes capítulo 5. El tema para este mensaje se llama una oportunidad, diga conmigo, una oportunidad. Una oportunidad para ser sanado. Una sola oportunidad para ser sanado, no una más, sino la primera y la última oportunidad. Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a leer de los versículos 1 al 7 y ya más adelante vamos a ir leyendo más. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba como enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada o sierva o sirviente de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta. Diga conmigo, voy a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y el rey de Siria le respondió: bien puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Ahí había una conversación por carta entre dos reinados. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso, y es una pregunta, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Una contestación o un refonfuño, por decir así, muy inmaduro para un rey, ¿no? Muy inabierto o muy inaccesible. A veces nosotros podemos esperar que todas las cosas que tengamos que hacer sea en nuestra casa, o sea en nuestro lugar cómodo. A veces nosotros podemos esperar que en Israel, haciendo referencia a la iglesia, haciendo referencia a nosotros como pueblo del Señor, a veces esperamos que todas las cosas ocurran dentro de nosotros mismos. Y está bien, claro que va a ser así. Pero aquí estamos hablando que un rey estaba hablando con otro rey de otra nación y estaban poniéndose de acuerdo porque parece que su medicina no era tan buena como la que tenía Israel. Entonces ellos estaban conversando porque se encontraron a una mujer israelita, que yo no sé qué hacía por Siria, pero había una mujer israelita por allá por Siria, y mientras los guardias estaban haciendo su trabajo, la agarran. Eso huele como a inmigración. La agarran, pero en vez de mandarla a su país, ¿sabe qué hacen? La convierten en sierva de Naamán, o en esclava, o en criada, otra palabra importante, de Naamán, que era el jefe de los guardias del departamento de la policía de aquel lugar. Y mientras esa gente estaba en su cotidiana vida,
se percataron de que esta mujer era muy buena en lo que hacía, a tal punto de escuchar, no solamente tenerla como un objeto o como alguien que podría hacer cosas en el hogar o en el reino. Era una mujer que parece que era, ¿qué? Escuchada. ¿Hay mujeres escuchadas acá? Tiene que haber alguna mujer escuchada acá. Siga conmigo. Parece que esa mujer era escuchada y le dice a su ama, oye, yo sé lo que está pasando entre ustedes, yo vivo aquí, yo veo como el Señor llega todos los días cansado, como el Señor llega todos los días y esa lepra lo tiene grave ya por mucho tiempo. Y le dice, dentro de su experiencia, dentro de lo que ella era, le dice a la esposa, yo te aseguro, yo creo, yo pienso, yo creo, que si él va a donde el profeta de Israel, ese profeta probablemente lo sane de la lepra. A lo mejor esta gente no conocía, no tenía entendimiento de la palabra de Dios. A lo mejor sí, a lo mejor sabían que el Dios de los hebreos estaba por allá y hacía prodigios, milagros, relámpagos caían en la montaña del Sinaí, pero eso era cosa de ¿quién? Cosa de Israel. Siria es otro cuento aparte, ¿qué me importa? Pero llegó el día de la necesidad, llegó el día donde la medicina, donde la plata, donde el dinero no podía arreglar la situación de salud de Naamán. Entonces ya no había remedio, él aún así hacía su trabajo. Para ser leproso no estaba expuesto o quitado de la comunidad con los leprosos, estaba en una posición importante. Es decir, independientemente de lo que era Naamán o cómo lucía Naamán, el rey de Siria veía unas cualidades especiales en él, por lo cual aún con toda su enfermedad, el Señor lo estaba utilizando en aquella tierra para que hiciera un trabajo especial y era cuidar al rey. Era el jefe de toda la guardia, es decir, él era como el copero del rey o algo parecido, estaba una persona importante que estaba cuidando todo el tiempo al rey y de él dependía la vida del rey de Siria. De él dependía que el rey de Siria continuara con vida. Así que después de escuchar estas palabras, la mujer, acá no lo dice, pero lo que hace lucir la escritura es como si nada más estuviera presente cuando ella dijo eso. Pero yo pienso que como una mujer sabia, ella dijo, ¿sabes qué me dijo la criada? ¿Sabes qué me dijo la israelita? Que si nosotros vamos a Israel, hay un profeta allí que te puede sanar. Hay muchas cosas importantes que hay que denotar aquí y que probablemente ellos estaban viendo al profeta como un mago, un hechicero o algo parecido. Y eso le hizo más fácil a Naamán moverse de su comodidad de su tierra para ir hasta un lugar lejos en Israel con mucha plata a pagarle a ese hechicero o a esa persona que le curara, porque así se acostumbraba a hacer. Así que dentro de la tradición él iba a visitar a una persona más, a un mago más, a una de esa gente hechicera a la cual ya había ido y no había tenido resultado. Pero se encuentra con la sorpresa de que no era ningún mago, ningún hechicero, sino que era un profeta del Señor que le iba a bendecir la vida de ahí en adelante, que le iba a cambiar toda su historia, que ya no le iban a llamar Naamán el leproso, sino quizás le iban a llamar, ahora ya no es leproso, ahora está limpio. Ahora a lo mejor le iban a decir Naam el baby face, porque la escritura dice que su parecer, su apariencia fue como la de un bebé, o sea, su piel se hizo nueva. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero todavía no hemos llegado allí. Él era un jefe del ejército. Perdón. Acá tenemos quizá algunos empresarios y podemos decir que en este caso él como jefe tenía una posición, tenía un estatus. No podía quebrantarse su orgullo, no podía quebrantarse la persona que él era, así que él iba como con aproximadamente $1.500.000, representa la plata y el oro que dice la escritura acá, y todas las vestidos representa como $1.500.000 para pagar, ¿por qué? Por su sanidad. Quizás este es uno de los muchos argumentos que se usan en diferentes culturas y religiones para decir que se paga por la sanidad o que se paga por la salvación. Eso es incorrecto, pero eso es otro tema, solamente se lo dejo como una nota. Así que él iba con todo ese
bagaje, con guardias, con personas importantes que le iban a aconsejar a ver cuál era o cuál iba a ser la mejor decisión que él iba a tomar. Esta mujer la ven como una esclava o como una israelita que encontraron merodeando por aquellas tierras de donde no era. Pero yo la veo como una profeta menor. ¿Por qué como una profeta menor? Porque quizá no hizo algo gigantesco, fue algo muy sencillo como unas palabras, pero esas palabras tornaron una cosa muy importante entre el reino de Siria y entre el reino de Israel. Entonces es interesante cómo podemos ver que estos dos reinos comienzan a interactuar por beneficios y cómo Naamán se encuentra en esta encrucijada donde, mira, esta es de las muchas veces que voy a intentar ser sanado una vez más. Así que emprenden el viaje a este lugar y yo me imagino que él iba ya creyendo, él iba ya predispuesto a recibir algo, aunque probablemente su mente estaba un poco difícil. Así que con las palabras de esta israelita se comienza a desatar algo, no solamente en la vida de Naam, sino de todo su entorno. Y Dios comienza trabajando desde ese momento acá, como yo lo veo. Comienza trabajando en su mente porque todavía no había ocurrido nada. Él no se había presentado delante del profeta todavía, pero ya estaba tomando ¿qué? Decisiones y determinaciones para encontrarse con ese hombre de Dios que representa a Dios para ser sano. Entonces, caemos nosotros en esta misma posición. ¿De qué la iglesia tiene que ser sanada? ¿De qué la iglesia o nosotros tenemos que ser sanados? ¿Qué tipo de lepra nosotros tenemos? ¿Qué tipo de enfermedad nosotros tenemos? Quizá literalmente tenemos alguna enfermedad física, pero quizá también tenemos alguna enfermedad espiritual, alguna enfermedad de la mente. Algo que hay en nuestra vida que tenemos que hacer como Naamán. Pero dentro de eso quiero que entienda que hay personas con las cuales nos encontramos en el camino de manera inesperada, que nos ayudan o sirven como profetas menores para que nosotros podamos comenzar a ver lo que no vemos por nuestras condiciones, por nuestras situaciones. Que el rey pudiera ver que este hombre era una oportunidad para ministrar, era una oportunidad para acercarse y llegar a donde nadie había podido haber llegado. Pero ellos no lo veían así. Probablemente ellos lo veían así porque ellos eran los que estaban relacionándose, porque ellos eran los que tenían la enfermedad. Pero quien no está enfermo de estas situaciones o cualquier otra cosa, a veces no puede entender cómo opera una enfermedad en el cuerpo de una persona. Hay veces que nosotros no podemos entender cómo un cáncer opera en el cuerpo de una persona. Cómo una enfermedad de la mente, del corazón, opera en la vida de una persona controlando todo su entorno, su cuerpo, sus ideas, sus pensamientos. A veces nosotros no entendemos eso porque no hemos pasado por una situación como esa, porque no hemos tenido la experiencia. Y no es hasta que el Señor permite que nos venga algún tipo de situación como esta para Él mostrarnos que Él tiene salida a todas las cosas, pero que las cosas no son tan sencillas como pagar para que se hagan, sino que hay cosas que usted y yo vamos a tener que hacer. Que hay cosas que usted, aunque sea empresario, usted aunque sea cualquier persona simple, no importa quién, usted siempre tiene que ir delante de la presencia de Dios porque Él es quien va a sanar todas sus dolencias. No importando qué estatus usted y yo tengamos hoy. Naamán tenía un estatus súper prominente, pero a la hora de la enfermedad era como cualquier persona simple. No importaba su estatus y quién él era, lucía como una persona simple. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que probablemente Naamán estaba frustrado, estaba cansado, la lepra daba picor, la lepra olía mal, él tenía una esposa, yo no sé cómo su esposa enfrentaba eso. No dice la Escritura que tenía hijos, pero tenía una esposa a quien tenía que rendir cuentas. Quizá por su posición, a lo mejor no estaba mucho tiempo en casa y era un poco quizá más fácil. Pero parece que a su esposa le preocupaba el hombre, así que comparte las palabras que yo he llamado de la profeta menor para que este hombre se encamine hacia su próximo
paso a seguir para su sanidad. Así que comienzan el viaje y vamos al versículo 8, donde Eliseo, diga conmigo Eliseo, donde Eliseo, un hombre de Dios, profeta, a quien iban a ver antes de que ya ellos habían emprendido el camino, y podemos ver a Eliseo que le dice al rey, oye, creo que se te está olvidando algo, ¿acaso no hay profeta en Israel? ¿Acaso no hay en Israel voz de Jehová? ¿Acaso no hay en Israel un remedio para esa enfermedad? Yo puedo imaginar la conversación que tuvo el profeta con el rey. Como ya hemos escuchado antes, los reyes no cargaban la presencia del Señor. Necesitaban los sacerdotes, necesitaban los profetas, los intermedios. Así que aquí estaba sirviendo un profeta como consejero ¿de quién? Del gobernador de Israel, dándole las mejores opciones para que algo ocurriera y hubiera una unidad, teniendo en cuenta que este hombre estaba enfermo y que fue enviado para ser sanado. Él estaba pensando como gobernador, si nosotros no podemos hacer el milagro en nombre del Dios de Israel, probablemente hay un pleito grande acá. Si nosotros no cumplimos con nuestra ley de paz, para que usted entienda, nosotros vamos a tener problemas con este reinado. Así que en medio de todo eso podemos ver el proceso de Dios con Naamán. No fue un proceso de un día. ¿Quién sabe cuántos días tomó viajar de Siria a Israel? Es decir, a veces su proceso puede ser de un día, puede ser de un momento en la presencia de Dios, usted comienza a ser transformado. Pero probablemente usted lleva muchos años en una situación muy contemplada muy contemporánea como esta, y usted no sabe qué hacer. Usted ha intentado de todo, ha hablado con gente, ha ido al hospital, ha hecho de todo, pero no ha alcanzado absolutamente ninguna respuesta, algo que cambie todo su panorama. Ahora yo le pregunto, cuando los leprosos, o para que usted me entienda mejor, cuando alguien en una condición como la de Naamán le pide permiso para ir a su casa, ¿cómo usted responde? Cuando Naamán y su rey solicita permiso para ir a su casa o a donde usted está, ¿cómo usted responde? ¿Usted responde como el rey de Israel? ¿O usted dice, cómo no? Yo sé que hay algo que quizás podamos hacer. Quizás nosotros no podemos hacer mucho, pero el Dios de los cielos lo puede hacer. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos cuando una persona que es diferente a nosotros, que luce diferente a nosotros, se presenta en medio nuestro? Hace como todo el mundo, no, ese leproso tiene que estar ¿con quiénes? Con los leprosos. Ese leproso no puede estar en medio nuestro. El pleito no solamente iba a ser con el rey. Cuando la gente comenzara a ver que iban aquellos carros llenos de mucho dinero, iban aquellos hombres extranjeros por allí, la gente iba a comenzar ¿a qué? La gente iba a comenzar a hablar, iba a comenzar a decir, ¿qué está pasando? ¿A dónde vienen estos sirios? ¿Para qué vienen para acá estos inmigrantes? ¿Para qué viene para acá esta gente? Aquí no los queremos. Yo me imagino que sin entendimiento iban a comenzar a conversar, iban a comenzar a hablar, sin ver el plan completo, sin ver qué es lo que está ocurriendo. Se estaba desatando una esperanza para un solo hombre en este lugar. Así que tenemos que ser capaces de recibir a personas diferentes a nosotros. La vida no se trata de que nosotros seamos contemporáneos o iguales. Yo creo que explotamos más rápido siendo iguales que siendo diferentes. Pensando un poquito en la parte de electricidad. Porque dos polos positivos hacen un cortocircuito y uno positivo y negativo pues se encuentran perfectamente bien. Así que es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de buscar alternativas. Había un hombre de Dios en Israel y ese hombre de Dios estaba atento a lo que Dios quería hacer. Estaba atento a la voz del Señor. ¿Habrá algún hombre de Dios aquí hoy? ¿Habrá algún hombre que esté consciente de cuál es su situación actual? ¿Habrá un hombre acá consciente de qué es lo que tiene que hacer ahorita?
de cuál es la determinación y la decisión que tiene que tomar. Vamos a la Escritura. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y esta es la peor parte de la historia. O sea, yo vengo de allá de la otra parte del mundo y me viene a recibir este servidor insignificante, y tras de que me viene a servir este que no sé ni quién es, ahora ni siquiera puedo cruzar a su casa con todo este dinero que tengo, siendo jefe allá, ni siquiera puedo pasar la puerta, ni siquiera me recibe y me dice que me vaya y me tire 7 veces allí. Ay, Dios mío. O sea, cuando Dios nos pone dentro de su redoma o dentro de sus manos y su proceso, nosotros dejamos de ser nuestros dueños. Él era jefe en Siria, pero acá el jefe era ¿quién? El jefe era Dios, y se iban a hacer las cosas como Dios decía que se hicieran. Y no como él pensaba que era ideal, no como él esperaba que fueran. Si quizás por todo ese dinero que llevaba y por ser el jefe de la guardia de Siria esperaba quizás en su país, me imagino que todo el mundo estaba ahí recibiéndole con palmeras y haciendo un party porque esa persona había llegado a aquel lugar. Pero aquí dentro del método de Dios eso no era lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir, que él iba a entrar como una persona simple a aquel país y que Dios iba a comenzar a trabajar en la vida de él, algo que no había ocurrido en Siria iba a comenzar a ocurrir en Israel. Israel, que es la iglesia, tenía que estar lista para recibir a Naamán. Israel tenía que estar lista para dar las palabras apropiadas a Naamán, aunque constara que a Naamán no le gustaran. Nosotros no podemos simpatizar con la gente porque nada más queremos hacernos amigos de ellos. Hay un orden, hay una forma de hacer las cosas. La prioridad no es la condición. La prioridad es lo que Dios desea para trasplantar, para quitar lo que sea que está molestando en la vida de usted y la mía. Así que a la hora de nosotros ir rumbo a una sanidad, las cosas no siempre van a ser como yo quiera, las cosas van a ser como Dios quiere, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos entender cuál es el milagro que el Señor va a hacer y por qué lo va a hacer. Así que, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios? Dios comienza a dar unas instrucciones a Naamán. Naamán llega a la puerta de Eliseo y Eliseo no lo recibe. Manda a su criado que se llama Giesi y le dice: mira, Naamán dice que vayas al Jordán y que allí te zambullas 7 veces y que eso es todo lo que tienes que hacer, vas a ser sanado. Así que esa es nuestra recomendación para ti. Y se acabó. ¿No le ha pasado algo así? Usted se siente que se está muriendo, va al médico, pero el médico le dice: tienes un virus. ¿Cómo que tengo un virus? Yo me estoy muriendo, tú no me ves, tengo fiebre, me están saliendo los ojos, me duele todo el cuerpo y me mandas Tylenol. Así es aquí. Si es un virus, no hay nada para su cuerpo. Pero esa es la recomendación que el que sabe está dando. Si el que sabe, en el caso de Eliseo, se equivoca, Eliseo tiene que dar cuentas al Señor. Eliseo tiene que dar cuentas al Señor, pero tampoco es que va a dejar al Naamán leproso como estaba. Dios va a utilizar a alguien. Dios va a utilizar a alguien. ¿Usted cree que Dios puede utilizar a alguien? Dios puede utilizar hasta usted mismo, su fe. ¿Qué usted cree hoy? ¿Qué usted cree que va a ocurrir? ¿Usted cree que va a ser sano o usted cree que va a quedar con lepra toda la vida? Yo no sé, no me conteste. ¿Van a ser sanos? Pues vamos adelante, vamos a meternos en el proceso de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Porque hay situaciones en las cuales Dios como soberano entra y hace como Él quiere. Pero hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que ir a un lugar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos como
en armonía, porque allí envía a Jehová ¿qué? ¿Y qué más? Y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lugar específico donde usted puede recibir bendición y vida eterna, que está dispuesto y disponible para usted. Pero ¿sabe qué? Usted espera que eso sea en casa. Usted espera que eso sea en el lugar más cómodo. Usted espera que eso sea en el momento que usted quiera. No, yo me bebo la pastilla, eso instantáneamente comienza a hacer algo en mi cuerpo y yo me comienzo a sentir bien. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere que la presencia de Dios sea así, como una pastillita que se pone y que comienza instantáneamente a hacer cosas, pero así no funciona la presencia de Dios. La presencia de Dios la trae a la tierra a usted. La presencia de Dios la trae a la tierra a un hombre que no sabe mucho, pero creyó y decidió moverse e ir al otro lugar donde no conoce nada, donde no puede ser jefe, donde no es nadie, a que aquel profeta vaya y le ponga, le dé algunas instrucciones, haga algo que le pueda producir un cambio, que le pueda producir una renovación a lo que nadie ha podido hacer. ¿Entiende cómo funciona la presencia de Dios? Una persona me llamó, y ojalá no esté aquí porque no sé quién es. Una persona me llamó pidiendo oración en estos días. Y yo estaba ocupado, pero cuando una persona me llama para pedir oración, pues yo dejo todo lo que estoy haciendo. Y sí, ¿cómo le puedo servir? ¿Cómo podemos orar? La persona me comienza a contar una historia incomprensible, a la verdad, inentendible. Era una locura lo que me estaba contando, pero me lo estaba contando y yo tenía que escuchar. Yo hice muchas preguntas y entre las preguntas que le hice, le dije, entre las cosas que le dije, usted tiene que salir de ese círculo, de ese ciclo, porque ese trabajo la está enfermando, pero es su único medio de sustento, usted quiere quedar ahí, porque es su medio de sustento. Ahora le dije yo, ¿usted está dispuesta a dejar ese trabajo que le está causando todos estos problemas y enfermedades, conseguirse uno nuevo para ser sanada? Y me dijo, no, porque es mi medio de sustento. Y yo, pues usted no puede ser sanada. Porque si lo que te está causando problemas en la vida, tú no puedes ni eres capaz de quitarlo, tú nunca vas a ser sanado. Nunca vas a ser sanada. A veces las personas cuando piden oración quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y yo dije, mira, yo cómo no voy a orar como usted. Pero si usted no toma una decisión, de nada sirve mi oración. De nada sirve que yo haga lo que sea, que yo invoque el reino de los cielos, que yo invoque al Señor, que yo haga ayuno. Si la disposición de mi corazón no es servir a Cristo, yo no puedo ser sanado. La presencia de Dios no opera porque, quiero aquí recibir. No opera así la presencia de Dios. Dios no opera así en la gente. Usted tiene que querer, usted tiene que ser. ¿Y sabe qué me dijo? Y todo confirmó mis preguntas al final. Se encendió el demonio en el teléfono. Me dijo, usted es un falso profeta, no sé qué. Y ¡cash! Se enganchó, se colgó el teléfono. Y todas mis preguntas fueron respondidas. Entonces yo operé bien. Pero mira cómo estaba actuando este hombre. Mira esto. Así que Naamán con sus caballos y sus carros, o sea, con todos sus lujos, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces le mandaron a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Versículo 11, Naamán se enfureció. Oye, pero tú necesitas y te enojas conmigo, pero ¿y cómo es posible, Dios mío? Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de manos sanaría la lepra. Un movimiento de manos. Estaba pensando en un mago. Estaba pensando que a quien él iba a ver era a uno de esos hechiceros que por ahí por las esquinas vemos, donde a veces muchos de nosotros quizás probamos en algún momento, pero nada funcionó. Porque no son reales. Y si son reales, muchas cosas sí suceden. El enemigo está operando en ellos. Pero este hombre era quien necesitaba. Es decir, usted y yo somos los que necesitamos. Nosotros no somos quienes para ponerle condiciones al Señor. El Señor va a hacer en nuestra vida como Él desea y no como nosotros querramos.
¿Cómo es posible que a la hora de nosotros, o sea, es mi sanidad, no es la sanidad del Señor, es mi vida espiritual? ¿Cómo yo le voy a decir, Señor, yo te voy a servir los domingos si tú me sanas? Ay, qué bonito. Yo te voy a servir, Señor, más si tú haces esta cosa. Pero el Señor no opera así. Una de las cosas que estamos enseñando en la escuela de los miércoles, en el discipulado, que hemos estado hablando, que Dios tiene un método, Jesús tiene un método especial, y es que Jesús no te va a sanar sin primero que usted sea salvo. Porque ¿de qué le vale al Señor que usted sea sanado y que cuando el Señor venga a verle, usted no pueda recibirle? La Escritura dice que Jesús vino a los suyos y que los suyos no le recibieron. Pues Jesús no podía sanar a los suyos porque los suyos no quieren recibirle, porque los suyos no le están recibiendo. Naamán estaba refunfuñando. Usted no ha visto un niño malcriado que usted lo regaña y sigue. O eso pasa también a veces las esposas que dicen algo y usted se lo dijo y se da la vuelta y escucha, este hombre, esta mujer, no sé qué. Y usted escucha ese refunfuñeo y refunfuña. Y Oye, qué malo es eso, que una persona se esté quejando todo el tiempo. Ay, Dios mío, Dios me ha dado paciencia y Dios me ha dado sabiduría para trabajar con estas cosas, pero es difícil. No hay nada más malo que una persona que se esté quejando todo el tiempo. Y así que yo no sé qué hizo Eliseo, yo no sé si Jesse dijo, Dios, pero qué mala actitud tiene este hombre. Qué mala actitud tiene este hombre, oye. Tras que viene aquí necesitando, ahora también quiere lujos. Entonces, las cosas no son así. Las cosas no son a nuestra forma. Así que Dios comenzó a trabajar ahora personalmente, ¿con quién? Con Naamán. Porque de lejos es fácil. De casa es fácil servir al Señor. En casa no hay quien me confronte. En casa no hay quien me diga que tengo que ser transformado. Quizá papá y mamá, pero yo crezco y ajullí porque papá y mamá fastidian como el DH y yo me tengo que ir de aquí. Pero en mi comodidad no hay siempre un profeta en mi casa. O si hay un profeta, quizás si hay un profeta en su casa. Yo tengo una profeta en mi casa allí, que a veces me dice cosas y sigo refunfuñando yo también. Pero el Señor ha provisto un profeta no para ser de aguijón a su vida. El Señor ha provisto un profeta porque quiere sanarle. El Señor ha provisto un profeta porque quiere que usted se dirija hacia el lugar correcto. Así que va a llegar un momento en donde usted quise tomar una pequeña decisión por Jesús, pero no se comienza a mover su decisión hasta que usted comienza a moverse y que lo que usted creyó lo va llevando ¿a dónde? A la presencia de Dios. Lo que usted creyó que fue lo que dijo la egipcia, la profeta menor dijo algo y él iba por ahí. Yo no sé si esto va a ser como en las otras ocasiones, pero vamos a ver qué pasa. Aquella mujer habló, el hombre creyó, ahí empezó todo. Cuando ya el hombre estaba aquí, Dios ya estaba trabajando personalmente con él. Llega un momento donde Dios comienza a trabajar personalmente contigo. Llega un momento donde Dios comienza a trabajar personalmente contigo y lo primero que va a trabajar en tu vida, y perdóneme si esto le molesta, es con su vida personal y carácter. Porque si usted tiene un carácter del demonio como este Naamán, Dios no puede operar en su vida. Si usted tiene un carácter como el de este hombre, Dios no puede operar, Dios no puede. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor, comienza a operar en nuestra vida y viene como intercesor a donde nosotros, pero nosotros hacemos esto. Pero, chicos, ¿qué está pasando? Entonces, nosotros estamos ahí con resistencia y peleando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llevarnos a un lugar y nosotros vamos para allá porque queremos para afuera, no queremos para adentro. ¿Me sigue? Entonces ya te puedes ir porque tú eres un hombre muy fuerte. Entonces el Espíritu Santo está operando, está en medio de nosotros y nosotros queremos ir para afuera, nosotros queremos ir a pecar a veces, nosotros queremos nuestra forma de hacer las cosas, pero no es así. No es así, siempre vamos a tener una resistencia porque Dios quiere operar en nuestra vida y Dios va a estar ahí peleando con el diablo para que usted no se salga, pero llega un momento, gracias Gamaliel, llega un momento donde, como dice la Escritura, no siempre o no para siempre, Dios va a contender con el hombre. ¿Qué dice eso? Que Dios no siempre va a contender con usted y conmigo para que usted le sirva. Las razones por las cuales hay tanta enfermedad y tantas cosas en el mundo entero, no es que Jesús no lo ha hecho, es que nosotros no lo hemos hecho. Es que nosotros hemos hecho muchas cosas mal y esas han sido consecuencias de los actos humanos en el mundo entero. Así que a la hora de juzgar la situación mundial, no le eche las culpas a un hombre, le eche las culpas a usted mismo y a mí mismo por no hacer lo que tenemos que hacer. El problema no es Dios, el problema es el pueblo que atrae maldición con sus actos
sobre su vida. Así que Dios comienza a trabajar de manera personalmente con Naamán. Esa es la parte que más me gusta. Esa es la parte que más me gusta porque comienza a confrontar Dios y el profeta la sabiduría del hombre que sabe. La sabiduría del hombre que tiene un estatus, que tiene un prestigio, comienza a ser confrontado. Es lo primero que Dios comienza a hacer a su vida. Comienza a confrontarlo para sensibilizar su corazón y que usted comience a adentrar a la presencia del Señor. Así que, dice él, ¿acaso los ríos de Damasco y el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Es decir, es como que está el lago ahí en Milwaukee, que yo creo que el truco de ese lago, o lo bonito de ese lago, es meterse y salirse corriendo, porque está tan frío que ahí tú no aguantas 5 minutos. Eso es lo que yo siempre veo en ese lago. La gente se mete y como se mete de rápido, sale para atrás. Quizá lo frío que está. Pero ¿qué está pasando acá? Que aquí quizá tenemos al río Milwaukee donde nos está mandando el Señor, pero aquí está el Friend Park, pero el río Milwaukee es más grande, dice Naamán. Pero no, yo quiero que tú vayas al Friend Park. El río Farfar, que él estaba hablando, era un río especial, era un agua limpia, un agua donde se hacían rituales, muchas cosas, y la gente era sanada cuando se sumergía en aquellas aguas. Algo pasaba. Pero el Jordán, el Friend Park, están esos patos ahí haciendo escante, ¿no? ¿Usted me entiende? Entonces lo estaba mandando a un lugar donde precisamente a él no le iba a gustar. A veces Dios hace eso. Dios nos manda al lugar, nosotros queremos ir al norte, pero el Señor nos quiere mandar al sur. O nos quiere mandar a cualquier otro lugar. No, pero Señor, yo quiero ir al norte. No, pero yo quiero que tú vayas al sur. Pero yo quiero ir al norte, pero yo quiero que tú vayas al sur. Escucha. Y a veces nuestros impulsos son tan grandes, tan grandes, tan grandes, que no vamos a donde Dios está diciendo. Pero este hombre estaba ahí y había alguien que servía como consejero. Tiene que haber alguien que sirva como consejero. Yo no sé si lo tiene, si no lo tiene está bien, fantástico, pero siempre Dios va a enviar a alguien. Si no lo tiene, si los medios faltan, siempre Dios envía a alguien para que nosotros escuchemos su voz. Quizá nosotros entendemos dentro de nuestra intuición y muchas cosas, que hay cosas que se hacen de una forma, pero Dios siempre confirma las cosas a través de sus siervos los profetas, dice la Escritura. Entonces, ¿acaso los ríos de Damasco y el Habana y el Farfar no son mejores? Versículo 13. Entonces su criado o sus criados se le acercaron para aconsejarle y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado o algo difícil, usted no le habría hecho caso. Y es una pregunta, o sea, una pregunta retórica directa. Y le dice: con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un ¿qué? Como la de un niño, y quedó limpio. Y luego Naamán volvió con todos sus acompañantes, y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora conozco que no hay Dios en todo el mundo, sino que solo el Dios de Israel es Dios. Le ruego a usted aceptar mis regalos a su servidor. Vamos a hablar de regalo ahora. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre fue sanado. Su piel se volvió como la de un niño. Quizá podríamos decir, no, que su piel se volvió con la edad que tenía. No, la piel se volvió como un niño. O sea, Dios le devolvió la vida y le aumentó, ¿qué? Años de vida a ese hombre por acercarse a su presencia. ¿Cómo lo ven? El Señor es lo que desea hacer en nuestra vida. Aumentarle años de vida porque usted ha obedecido, porque usted ha servido como Él quiere. Su vida estaba completamente reducida a nada. Estaba reducida a nada, pero una vez más el Señor le habla a través de sus mismos servidores y le dice qué es lo que ha de hacer. O sea, si te pone una cosa muy difícil, o sea, si te manda al Farfar, tú no vas a ir al Farfar. Si ya tú viajaste todo el mundo y llegaste hasta acá,
Tú no vas a ir hasta allá. Así que es mejor que te mande al Friend Park a que te mande a Milwaukee, no vayas. No vayas, porque así es. O sea, el Señor conoce lo que hay acá arriba. El Señor conoce lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Él discierne los pensamientos, dice la Escritura, y las intenciones. Así que por eso el Espíritu Santo, como estábamos haciendo ahorita, comienza a interceder en nuestra vida para que nosotros seamos unas nuevas criaturas. Así que ahora reconozco que no hay Dios, volvemos a leer, en todo el mundo, sino solamente el Dios de Israel. Versículo 16, pero Eliseo respondió a la mercancía o a todo lo que le estaba dando, tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. ¿Por qué no aceptó nada? No porque era un mediocre, probablemente tenía necesidades. Lo que pasa es que originalmente la razón por la cual Naamán trae este dinero es porque él pensaba que le iba a visitar a algún tipo de mago y a esa gente hay que pagarle. Y por eso él no quería aceptar la paga. Pero si hubiese sido no, yo voy con una ofrenda, yo voy con un holocausto, con algo para mi Señor, probablemente él sí lo hubiese recibido. Quiero que entienda eso. Que no quiere decir que Eliseo era un mediocre y que no tenía necesidades o que no podía usar ese dinero para algo. No quería decir eso. Era la intención original del corazón de Naamán y para qué era ese dinero. Y él iba a decir, $1.500.000 no vale la presencia del Señor. $1.500.000 no vale buscar al Señor. $1.500.000 no vale tu sanidad. A este periodo, mucha sangre se había derramado por la presencia de Dios. Mucha sangre había sido derramada. Si hubiese sido en Cristo, de igual forma, Cristo había pagado ya un precio. Y la sanidad no iba a venir acompañada de un monto gigante de dinero, sino... Y así ya Naamán partiría a Siria de regreso a hacer sus tareas normales. Versículo 19 dice, «Puedes irte en paz», respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, «Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive». Así que Giezi fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó para recibirlo y saludó, respondió y le dijo Giezi, «Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 1,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se la entregó a los criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después se despidió a los hombres y estos fueron. Entonces Giezi se presentó ante el amo y le preguntó el amo, «¿De dónde vienes, Giezi?». Le preguntó Eliseo. Le dijo Eliseo, «¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se le pegará a ti y a tu descendencia para siempre». No bien había dicho la palabra a Giezi en presencia ahí mismo de él, su piel se puso escamosa y blanca como la nieve. Es decir, Giezi tuvo grandes consecuencias por sus actos. Giezi mintió al hombre de Dios. Giezi no pudo entender cuál era su misión en este momento. Un hombre ya maduro, un hombre que conocía la Escritura, un hombre que había visto la mano del Señor, se confundió, se turbó y entiende, razona y piensa que Eliseo debió haber pedido o tomado lo que él había traído como parte de una victoria o como simplemente como lo que merecían por haber hecho lo que hicieron a la vida de Naamán. Yo entiendo que hay tiempos de Dios, pero cuando nosotros obtenemos cosas, si tuvimos que mentir para conseguirlas, no son una bendición. Si nosotros tuvimos que mentir para conseguir algo, definitivamente eso no es una bendición.
eso por lo cual tuvimos que mentir para obtenerlo, eventualmente acarreará maldición para nuestra vida. ¿Por qué? Miren el ejemplo de Jesse. Vamos a preguntarle a Jesse cómo le fue después de haber mentido 4 veces. Le mintió a el rey diciéndole que un muchacho israelita se iba a casar, de que su amo lo había enviado, cuando eso era mentira. Hay veces que nosotros queremos ver resultados, queremos ver resultados del ministerio y hacemos y deshacemos cosas para que así sea, pero no era el tiempo de Dios. Sí iba a haber un tiempo donde Dios le iba a prosperar aparentemente. Por eso Eliseo le pregunta, ¿acaso este es tiempo de enriquecerse? En ninguna manera. No era tiempo de enriquecerse, era tiempo de obrar, era tiempo de servir, era tiempo de sanar a las personas que estaban quebrantados de salud, era tiempo de dar testimonio, era tiempo de sanar a la gente que necesitaba. Pero Jesse se turbó después de pasar tantas experiencias con un profeta tan extraordinario como Eliseo y comete esta serie de errores que le provocaron grandes consecuencias que no fueron de Dios, consecuencias que fueron de sus actos. La gente dice, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos niños solos, tristes? Sus papás los abandonan. Eso no es problema de Dios. Dios usó ese vientre con un propósito. Dios trae a gente a la vida con un propósito eterno. Pero nosotros los seres humanos somos los que tomamos decisiones y esas decisiones son las que hacen que las cosas ocurran. Si Jesse no miente y Jesse hace las cosas correctamente, y le dice a lo mejor, mira, sí, lo hice así, perdóname. A lo mejor las cosas hubiesen sido diferentes, pero no, él creía que podía engañar a Dios. Él creía que podía engañar a Eliseo. Él creía que las cosas iban a ser diferentes y que iba a pasar desapercibido de la presencia de Dios y del profeta, que mientras él estaba haciendo esto, el profeta ya sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Usando a los servidores del Señor para sus hazañas, para sus agendas propias. No, esa no es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos en circunstancias parecidas. Creemos que Dios no nos está viendo. Pero Dios sí nos está viendo. Dios nos está viendo para sanarnos como Naamán. Dios nos está viendo para restaurarnos, para trabajar en nuestra vida. No importando de dónde vengamos y quiénes seamos. Pero también Dios está mirando en qué momento nosotros fallamos y hacemos pecado o cometemos pecado. Él sabe todas las cosas. A Él no se le puede pasar ninguna cosa. Él también está viendo o ve los momentos que nosotros fallamos. ¿Y qué está esperando de nosotros? Que con humildad nos arrepintamos. Que como Naamán podamos ir a los pies de Él y decir, mira, ¿sabe qué? Yo me he creído muy orgulloso. Yo he abusado quizás de mi autoridad. Pero ahora tengo una enfermedad de la cual no puedo salir y solamente tú, Señor, puedes sanarme. Solamente tú, Señor, puedes libertarme de esto. Así que una invitación muy amorosa para el día de hoy es que nosotros podamos rendirnos como Naamán, dejando atrás nuestro orgullo, dejando atrás nuestra formación, dejando atrás todo lo que nosotros podamos ser, las personas que podamos ser, seamos pudientes o no. Tenemos que ir humildes delante del Señor porque nosotros somos los que necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos ser sanados. Nosotros debemos ser sanados. Tenemos que procurar ser sanados. Ahora, no cometamos el error de Jesse. Que veamos la riqueza, que después de ser sanados y tener una experiencia con Cristo, tener una experiencia con Dios, vamos a cometer semejantes cosas como esta. No se dañe, no se corrompa. Si usted cometió un error, no lo esconda. Dígale la verdad al hombre de Dios para que así el hombre de Dios pueda restaurarlo. Para que el hombre de Dios pueda transformar su vida y ayudarlo como mismo ha ayudado a otros. Como mismo ayudó a Naamán, probablemente Eliseo podía ayudar también a Jesse. Pero Jesse se escondió porque pecó. Jesse no quería que saliera a la luz su error. Así que en este momento vamos a hacer una oración y vamos a creer al Señor porque Él va a transformar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que mires a todos los Naamanes que necesitan ser sanos por tu presencia. Todos los Naamanes que necesitan reducir, Dios mío, su orgullo a tus pies.
En el nombre de Jesús yo te pido que tú los transformes, que los cambies, que los sanes, que los envíes al lago, Señor, a tirarse allí 7 veces, a obedecer tu palabra. Señor, oramos por los que son como Jesse, que después de haber tenido una experiencia con tu presencia, Señor, han querido enriquecerse, han querido, Señor, poner sus propias agendas y deseos primero que a ti. No es momento de enriquecerse, es momento de ministrar tu palabra, Señor, que los siervos y siervas tuyos entendamos eso. Padre, en el nombre de Jesús, engrandece tu reino y tu palabra sobre nosotros, y que nosotros podamos glorificar y exaltar tu nombre conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos todas las gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad. Amén.